Tens of thousands of women across Catalonia took to the streets on International Women's Day. The Spanish CGT Union called for a general strike on this day that celebrates and honors the struggle of women around the world. Picket lines, marches, and protests of all kinds took place throughout the day. One of the companies that manages social services for the Barcelona City Council saw its offices occupied by a group of its female workers. Pues hoy estamos haciendo huelga porque, bueno, aquí somos varios servicios. Para empezar, pues algunas empresas como Grupo 5 pues está pagando sueldos bajo convenio a las compañeras, otras porque tenemos, por ejemplo, a la hora de la maternidad nos toca trabajar en calle, en horarios nocturnos, en sitios conflictivos y nos toca hasta las 30 semanas de estar en calle. Luego, pues también en algún momento cuando pedimos la conciliación familiar hemos recibido llamadas coercitivas por parte de la empresa. También estamos luchando un poco por la municipalización de estos servicios, ¿vale? Para reclamar unas mejores condiciones y poder estar más reconocidas como mujeres. Aproximadamente el 70% de los directivos de estos servicios son hombres y la base de las trabajadoras, las técnicas, somos mujeres, entonces por eso estamos hoy aquí. Schools, colleges, and universities also called for an education strike by students and teachers, taking to the streets in a march that took place at noon. Demands included co-education under equality principles, the end of discrimination based on sex, gender, or identities in schools, as well as equality in access to management positions and university chairs. Women represent the majority, 55%, of the university population. However, that percentage decreases when it comes to chairs, of which only 21% are women. In Spain's 50 public universities, there are only 11 women at the head of these institutions. El sector más precarizado dentro de la enseñanza es porque están privatizadas, por ejemplo, las monitoras de comedor, las cuidadoras de alumnos que tienen necesidades especiales, pues son todas privatizadas. Esto precariza muchísimo y tiene consecuencias en la calidad del servicio, por eso estamos haciendo huelga. También porque tenemos un decreto que se llama Decreto de Plantillas, que permite en la función pública que las direcciones de los centros escojan a dedo a las profesoras, entonces se discrimina a las embarazadas y lactantes. Después porque teníamos un programa de coeducación en diferentes escuelas que se llama Coeducat, y por presiones de la extrema derecha que pidió que se retiraran esos materiales, el Departamento de Educación ha retirado los materiales de la educación afectivo-sexual. El mundo universitario también es un mundo muy precario. A nivel de lo que es el profesorado, pues el 60% de la plantilla es precaria, o sea, tiene contratos precarios, temporales, con unos sueldos bajísimos, y luego aparte del estudiantado, claro, también se encuentra que tiene un profesorado que está desmotivado, unas tasas abusivas. No tenemos una universidad pública realmente en este país, sino que se paga a precio de oro. Y en el caso de las universidades también, como es un sistema muy jerarquizado, pues nos encontramos con abusos de poder por parte de algún profesorado contra las estudiantes, sobre todo en el doctorado, y bueno, hay casos de acoso sexual y laboral que están siendo tapados por las universidades, o sea, son conocidos, están hechas las denuncias, la universidad se encarga de alargar el proceso, hace ver que habrá una resolución, esa resolución no llega nunca, mientras tanto el profesorado va acampando a sus anchas. At the CGT strike, protesters demanded the repeal of the labor reform and immigration law, as well as the end of privatization, discrimination, unemployment, layoffs, and difficulties in work and family life conciliation. According to a report prepared by LinkedIn and the World Economic Forum, women in Spain are 65% less likely to be promoted in the labor market than men. According to the same study, only 6 out of every 100 CEOs in Spain are women. Hemos convocado una huelga general porque las mujeres sostenemos el cuidado, remunerado y no remunerado, y pese a los avances de los últimos tiempos, seguimos sufriendo la precariedad de forma más cruda y siguen existiendo desigualdades que dificultan que tengamos las mismas oportunidades. Reivindicamos una vida digna, exenta de brechas salariales, violencias de género, acoso de cualquier tipo, especialmente por motivo de género,
por la trata de personas, la explotación de cuerpos ajenos y para reconocer el trabajo de cuidado que sostiene todo el peso de nuestra sociedad. Exigimos políticas de conciliación contra los despidos a embarazadas y lactantes, jornadas laborales dignas y adaptadas y un reparto de la riqueza que disminuya la desigualdad que atraviesa también a las mujeres, que representan el 70% de la pobreza. Es importante para las mujeres afiliarse a un sindicato porque nos han acostumbrado a sostener solas, a poder con todo y a no alzar la voz. Afiliarse permite defender nuestros derechos juntas, con la estructura sindical detrás, y a través del apoyo mutuo perder el miedo y sentir que no estás sola. Female pensioners are among those most affected by gender inequality, as many of them never worked paid jobs and devoted themselves to their families and household care. In Spain, the gender gap in pensions currently stands at 33%, with men receiving an average of 1,439 euros compared to the 966 euros received by women. Nosotras hablamos de pobreza energética porque hay muchas mujeres pensionistas o jubiladas que incluso no habían trabajado toda la vida, se habían dedicado a cuidar a la familia, se encuentran en una situación de desamparo, de cobrando una miseria, que no pueden ni tener electricidad ni poderse pagar los gastos mínimos. O sea, la brecha salarial es total. Las mujeres que se quedan solas, las mujeres que se quedan viudas, tienen una pensión miserable que no pueden ni siquiera vivir. Entonces, hoy y todos los días del año hemos de seguir saliendo y luchar por todo el tema del plan de pensiones y por una dignidad en la vida. Y las personas jóvenes también actuales, sobre todo las mujeres, continuamos siendo las mujeres donde recae todo el trabajo de cuidados a toda la sociedad en general, no solamente los hijos, sino las personas mayores y las personas dependientes. All jobs related to family and dependent care fall on women. The special system for domestic employees is a largely feminized sector in Spain. 95.5% of the more than 376,000 members as of January 31st, 2022 are women. Despite being covered under Convention 189 of the International Labour Organization, domestic workers in Spain are not allowed to pay unemployment contributions. According to data collected by Oxfam Intermón in 2021, 56% of all domestic and care workers in Spain are migrant women. It is estimated that 70,000 of these women are in an irregular situation. The independent union Sin Llar Sin Hogar was created in Barcelona to combat this situation. Sin Llar Sin Hogar somos un sindicato de trabajadoras del hogar y de los cuidados. Nuestros fundamentos son buscar unas mejores condiciones para las trabajadoras del hogar y de los cuidados, la derogación de la ley de extranjería que nos mantiene en un nicho precario y que también atraviesa nuestras vidas nada más llegar, al ser mujeres migradas. Nuestra pancarta dice: no hay 8M sin 30M, porque el 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados. No hay feminismo si no es un feminismo que sea anticapitalista, antirracista, decolonial, etc. Bueno, se supone que este año el Congreso ratificaba el convenio 189 de la OIT, pero resulta que en la Constitución española, hasta el 2024, las trabajadoras del hogar y de los cuidados no podemos estar en el régimen general. Ahora estamos en un régimen especial, que no tenemos derecho a bajas por maternidad, no tenemos derecho a una jubilación, no tenemos derecho a bajas por enfermedad. Entonces, nuestras principales reivindicaciones es derogación de la ley de extranjería, ratificación del convenio 189 de la OIT, pero real. No van a hacer leyes como para perjudicar su propia economía, que su economía es mucho más alta que la de las compañeras, porque a veces quieren pagar 3 euros, a veces quieren pagar 600 euros por una persona que esté trabajando interna, porque dicen: pues como vives aquí, pues te descuento la vivienda, te descuento la comida, y entonces con eso pues serían como unos 1.100 euros. Pero no se tiene en cuenta que las trabajadoras, sobre todo las que son internas, trabajan 24 horas. Somos un sindicato independiente porque no recibimos ayudas del gobierno. Tejemos esta red en la que entre todas construimos, nos apoyamos. La mayoría somos mujeres migradas con y sin papeles, con situación administrativa regular o no, pero lo más importante es que estamos en la lucha por una vida digna, para que todas las mujeres podamos tener una vida digna aquí donde estemos. After the massive march that brought more than 60,000 people together in Barcelona, this day of general strike in Catalonia came to an end. Although no other strikes were called for in other regions of Spain,
thousands of women took to the streets to fight for their rights. ¡Vista, vista, vista! ¡La lucha transfeminista! Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.